Saludos a les audiolectores. Ante la aprobación, en el Senado de la Nación, de la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia, me pareció más urgente, en este momento, estudiar las tendencias astrológicas para determinar si, finalmente, se podrá dar curso a esta modificación en la Cámara de Diputados, donde las cosas siempre son más difíciles de resolver, dado el número de diputados que conforman la oposición macrista y sus aliados de derecha. Si se sumaran a los del frente de todos sus aliados circunstanciales, el número para la aprobación de la ley sería suficiente. Sin embargo, ya sabemos las presiones a las que los legisladores son sometidos desde los resortes del poder judicial, económico, mediático, etc. Si bien existe una ajenidad entre la población, respecto de la influencia de sus decisiones, acordadas, fallos, etc., todo ello es muy importante porque la falta de justicia, o la justicia parcial y corrupta, siempre es contraria a los intereses del pueblo y favorece al poder concentrado. Esto lo veremos a continuación. Se muestran muy erguidos y orgullosos, por no decir soberbios. Se creen pertenecientes a una casta de nobles, y en algo se parecen, porque la nobleza vive del pago de los impuestos de sus súbditos, los trabajadores. Creen que tienen facultades para gobernar ellos, en lugar del poder ejecutivo y legislativo, contrariando el principio de división de poderes. Se niegan a pagar el impuesto a las ganancias, con la excusa barata de la imparcialidad, cosa que no tienen, ya que, desde su última conformación, se han dedicado a fallar siempre en contra del pueblo y a favor de los grupos económicos. Veamos. Ante una medida sobre la asistencia a clases en la ciudad de Buenos Aires del pelado Larreta, en plena pandemia, el tribunal autorizó al gobierno de la ciudad a desobedecer el decreto nacional, luego de lo cual se multiplicaron los contagios, y por lo tanto, el número de muertes. Lo más gracioso es que los supremos y el resto de los jueces, siguen celebrando hoy en día sus audiencias de manera virtual, pero a los chicos los mandaban a las clases presenciales. Mantiene vigente una medida cautelar dictada por la Cámara en lo contencioso administrativo federal, otra joyita, que suspendió el decreto 690/20, que declaraba servicios públicos esenciales a la telefonía móvil, Internet y la TV por cable, con el objeto de regular sus precios y exigir a las IMP risas que ofrecieran planes para los sectores populares. La aplicación del artículo 280 del Código Procesal, utilizado para ignorar recursos de persaltum en los casos de lawfare y persecución política de opositores, dejando de esta manera las condenas firmes, sin revisión. La derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y su reemplazo por una ley anterior, poniéndose el propio Rosati como presidente del Consejo, que tiene la facultad de enjuiciar a los miembros de la Corte. No creo que Rosati se vaya a enjuiciar a él mismo ni a sus compañeritos de correrías. Sostiene en sus cargos a los jueces puestos a dedo por Macri, Bruglia y Bertuzzi, quienes sobreseyeron a ese sujeto por el espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos en el Ara San Juan. Autorizan la compra de dólares al cambio oficial para la importación de mercaderías que no suponen urgencias para el consumo popular, y para que las grandes empresas se estoqueen a largo plazo especulando con la suba de precios internacionales, mientras éstas siguen aumentando los precios de manera indiscriminada e injustificada, dejando al Banco Central sin reservas suficientes para controlar las corridas devaluatorias. Es innumerable la cantidad de fallos que han salido de esta Corte en contra de juicios por accidentes de trabajo, derechos laborales, discapacidad, etc., en beneficio de las empresas. La injusticia argentina es un fiasco en general, manejada por el poder económico y la extranjería. Y la Corte convalida, por acción u omisión, todos los delitos cometidos, las extorsiones a políticos, a empresarios, y asimismo a los jueces y fiscales que pretenden ceñirse al derecho. Por ejemplo, la jueza Forns y el juez Arias, que impusieron las cautelares contra los aumentos exorbitantes del desgobierno macrista. El juez Rosansky, perseguido por los avances de los juicios de lesa humanidad. La procuradora Gils Carbó, que no era garantía de impunidad para los delitos cometidos por don Corleone Macri, fue amenazada con que iban a encarcelar a sus hijas. El operador pseudoperiodístico hiperestimulado, Jorge Lanata, mandó públicamente a bulinear a los hijos de los jueces camaristas Fara, Freiler y Ballestero, pretendiendo que estos iban a voltear la causa contra Amado Vudú, otra causa inventada, en la que al fin el ex vicepresidente fue condenado sin prueba alguna, por intuición o convicción íntima, o porque se lo dijo una vidente al juez,
razones que también intentan desplegarse contra Cristina Kirchner para proscribirla. Con tales procedimientos, lejanísimos al derecho, enjuician y encarcelan a quienes no se someten a sus oscuros designios. Perón decía que las organizaciones, como el pescado, se pudren por la cabeza. Si la cabeza está podrida, ¿qué puede esperarse de las instancias que están por debajo? La corte de los 4 impresentables está compuesta por los siguientes personajes: Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Son los 4 jinetes del apocalipsis argentino. La Suprema Elena Gaitán de Nolasco presentó su renuncia en octubre del 2021. Los 2 primeros fueron nombrados por don Mauricio Corleone Macri por decreto, pero no los pudo ingresar por una cautelar, y finalmente, gracias a los peronistas, o algo así, que huyeron despavoridos del Frente para la Victoria luego de las elecciones de 2015, y pensando que los macroides se iban a quedar 20 años en el gobierno, convalidaron su designación en el Congreso. Esto pasa porque nadie consulta a un astrólogo responsable. Esta es, pues, la última modificación que tuvo la Corte por parte del Congreso, por lo cual es el dato que tomo para levantar su carta natal. Encontramos al planeta Plutón justo en el ascendente, jugando para las casas 12 y 1, y haciendo una configuración de cuña con el eje nodal en casas 3 y 9. El nodo sur conjunto a Neptuno en domicilio, y Júpiter conjunto al nodo norte en 9. Todo esto muestra que la nueva Corte cuenta con el apoyo de los poderes tradicionales, Plutón en Capricornio, así como de sectores del propio Poder Judicial, más todo lo relacionado con el exterior, llámese la Embajada de Estados Unidos. Otra apoyatura es el sistema de medios, Casa 3, y sus fake news. Pero a nivel de sus características personales, estos jueces pecan en sobreestimar sus competencias, se mueven de forma prepotente y sostienen la mentira y la desinformación si ello es necesario, así como la relación con los servicios de inteligencia. Recordemos que don Corleone le entregó a la presidencia de la Corte el manejo de las escuchas. Veamos cuál es su relación con la masa popular. Como siempre, en una sociedad dividida por la famosa grieta, hay gente que los apoya. Son aquellos cercanos a la ideología derechista, con sus valores, Venus, meritocracia y cultura del trabajo, Sol en casa 6, etcétera, etcétera. A esta gente hipócrita poco le importa la justicia, solo quieren que los kirchneristas, y sobre todo Cristina, sean juzgados y encarcelados. Ya hemos visto el accionar de esta corte en contra de los derechos laborales, Luna quincuncio a Mercurio en 5, regente de la casa 6. Esta luna es la que, unos años después, arrojará al macrismo al Averno en las elecciones del 2019. Luego veamos una configuración de T cuadrada entre el eje nodal acompañado de los planetas Júpiter y Neptuno, como hemos visto antes, con vértice en Saturno en la casa 11 y en Sagitario. Saturno rige las casas 12 y 1, entonces, por un lado, la propia Corte es enemiga de sí misma por sus acciones reprochables y su favoritismo hacia el poder concentrado, y por el otro tiene enemigos en el Congreso, casa 11, que van a comprometer su estabilidad en el futuro. En la misma casa 11 el planeta Marte, en Escorpio, o sea en domicilio, hace un dedo de Iod hacia Urano en 4 por un lado, y el Sol en casa 6 por el otro. Acá tenemos un hecho violento e inesperado que va a conmocionar a los sectores populares, por casa 4, y que resulta de la colaboración entre sectores fanáticos de la población y el poder oculto, ya sea económico o de los servicios de inteligencia, Sol regente de casa 8. Se trata, seguramente, del atentado que sufriría años después la vicepresidenta, y que sin duda va a influir en el destino de esta Corte. Revolución solar de 2022, desde el 16 de junio de este año, hasta la misma fecha del próximo. Al momento de este escrito, como ya hemos dicho, el Senado acaba de aprobar la ampliación del número de cortesanos, de los 4 jinetes que hoy están, cifra ridícula de miembros que no existe en ninguna parte del mundo, creo, bueno, al menos es lo que dice el diputado Tailade, a 15, num. Ero reducido ya del original, que era de 25. Se ve que los gobernadores quieren desconcentrar el poder, pero no tanto. Tenemos una oposición que no acompaña los nombramientos en la justicia, que dejó al gobierno sin presupuesto para el año en curso, y cuyos integrantes dicen, sin que se les caiga la cara de vergüenza, que simplemente no van a dejar gobernar al oficialismo. Esta no fue la actitud del peronismo en sus distintas vertientes cuando fueron oposición, por más que muchos cacareen lo contrario.
Por lo tanto, falta que se pronuncie la Cámara de Diputados, donde todo siempre es más difícil. Esta revolución solar muestra la mayoría de los planetas por sobre el horizonte, lo cual indica que el tema de la Corte está puesto sobre el tapete. Si se lograra la ampliación, los 4 jinetes estarían desprovistos del poder omnímodo que tuvieron hasta ahora, y se podría garantizar una justicia que opere con ajuste a derecho y no de acuerdo a los pactos mafiosos. Recordemos que no se trata de sacar a los jinetes, sino de ampliar el número, por lo cual no debemos esperar aspectos de pérdida en esta revolución, y ciertamente no los hay. El ascendente está en Géminis, con Mercurio en su domicilio y cerca de la cúspide. También el Sol se encuentra en casa 1. Los jinetes estarán haciendo gala de sus dotes intelectuales y su discurso versará acerca de la conveniencia de mantener el statu quo, Sol en trígono a Saturno en 9, pero los argumentos se verán carentes de solidez y coherencia. Y me encuentro aquí con una configuración que muy poco tiene que ver con las funciones de una corte de justicia. En casa 10 está Neptuno en Piscis, que recibe unos bonitos estiles, luego vamos a ver de dónde. Neptuno en Piscis en la 10 es una buena posición para los artistas, músicos, escritores, videntes y parapsicólogos, y en general todas las personas que se dediquen a profesiones creativas. Y me acordé del derecho creativo del que hacía gala el malogrado y nunca bien ponderado juez Bonadío. Neptuno en Piscis, pues, no tiene nada que ver con la función de una corte de justicia, como ya dijimos. Entonces, hay que recordar que la interpretación astrológica tiene que ver con la naturaleza del personaje o colectivo involucrado, no podemos abstraernos de la realidad en curso. Neptuno en Piscis también nos habla de solidaridad, autosacrificio, sensibilidad social, etc. No van a pensar ustedes que estos señores tienen semejantes cualidades, evidentemente no. Entonces, ¿qué pito toca Neptuno en Piscis en casa 10 en este caso? Y sí, se trata de los aspectos más bajos y oscuros de esta posición astral. La sombra junguiana. Se trata de ocultamiento, confusión, mentiras, disolución, encajonamiento de expedientes, etcétera, etcétera. Por un lado, el sextil que llega a casa 12, a la conjunción Urano-Nodo Norte-Venus, en ese orden, refiere ocultamiento de bienes. Nadie sabe dónde están los fondos de estos señores, el dinero, la platita, que reciben del Estado, es decir, de todos nosotros. Puede haber algo allí que se refiera a inversiones en criptomonedas, por la presencia de Urano, Venus se trata de dinero, valores, y el nodo, de acumulación. Atenti a aquellos que gustan hablar de los planeros, porque estos también son planeros, pero mucho más caros. El otro sextil va a parar a la casa 8, donde hay una conjunción Luna-Plutón. La Luna es regente de la casa 2, bienes propios, indicando que la fortuna que guardan les permite acumular poder, por Plutón. Todo tiene que ver con la guita, la billulla, la lana, la tarasca, o como quiera usted llamarla. Pero puede haber algo peor, como el ocultamiento de muertes. No podemos saber de qué se trata y probablemente se llevarán esto a la tumba. Ahora bien, en la casa 10 hay un segundo tiempo, y es el de Júpiter en Aries. Júpiter es el indicador de la ampliación del número de miembros de la Corte que está pasando por el Congreso. Está a disposición de Marte en casa 11, poder legislativo. Júpiter no tiene aspectos importantes. Marte está en su domicilio y tiene un semisextil a Urano en 12, indicando que puede haber cambios inesperados. La mayoría de las opiniones en este momento coinciden en que la aprobación en la Cámara de Diputados no va a ocurrir este año. Pero recordemos que esta revolución está vigente hasta junio del 2023. Por lo tanto, es esperable que los cambios ocurran en algún momento hasta esa fecha. La Corte será modificada en un futuro no tan lejano, pero hay que tener en cuenta que la designación posterior de los nuevos jueces requiere una mayoría especial de 2/3 en el Senado, por lo tanto es de esperar que haya muchas dificultades, dilaciones y extorsiones de todo tipo. Revolución solar de 2023, desde el 16 de junio de ese año, hasta la misma fecha del próximo. El ascendente está en el último grado de Leo, o sea, en grado crítico, formando una configuración integrada por un sextil hacia el Sol en casa 10, que a su vez está en cuadratura a Neptuno en casa 7, en quincuncio nuevamente hacia el ascendente. La autocomplacencia y la soberbia de los miembros chocará contra la oposición de quienes tienen la pretensión de disolver y neutralizar el poder de estos señores.
El dedo de Iod formado por Neptuno y Plutón hacia el ascendente simboliza la determinación que el destino tiene para ellos. Un año solar que trae rencillas intestinas en la corte, mantenidas en secreto, conjunción Venus-Marte en 12, y resistencias de todo tipo a las reformas, Saturno en casa 7 en cuadratura a Luna-Mercurio en 9. También encontramos a Urano en la 9 en cuadratura a Marte en 12, significador de cambios en la justicia. Finalmente, Júpiter conjunción Nodo Norte en la 8 confirma los cambios en el sentido de la ampliación cortesana. Hasta la próxima.